Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se escuche este mensaje. Les saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Contento con el Señor, agradecido con Dios por poder tener esta oportunidad, este privilegio de poder compartir una porción de la palabra del Señor. Dios ha puesto en mi corazón, en medio de estos tiempos, una palabra clara, una palabra sencilla, una palabra precisa, una palabra de sana doctrina. Que Dios le bendiga a usted, al corazón dispuesto, al oído atento, porque hay bendición. La palabra del Señor dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo es cercano, el tiempo del Señor. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, le damos las gracias por esta hora. Señor, está avanzado el día, Dios mío, y hemos llegado, Dios mío, a la luz de su palabra. En el nombre de Jesús, reprendemos toda fuerza del mal. En el nombre de Jesús anulamos y atamos, Dios mío, todo lo que se levante contra su nombre, Señor Jesús. Creemos y confiamos, Padre, que no es en vano invocar su nombre. Creemos y confiamos que no hay nada contra la verdad, sino es por la verdad, como dice en su palabra en Corintios. Gracias, Señor, trazaré la palabra conforme usted ha puesto en mi corazón en medio de estos tiempos peligrosos. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendiga a todo aquel que está escuchando, Señor, y ahora sane, liberte por su palabra, restaure por su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Dice así la escritura del Señor. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 8, dice así la letra. Pregunta: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y abre y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Escuche bien. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. ¿Por qué esta palabra la puso Dios en mi corazón? Porque Dios nos quiere enseñar. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Cuando el apóstol Pablo inquiría las Escrituras, citaba las Escrituras, dice la palabra que en las cartas del apóstol Pablo que los de Berea eran más nobles. Y mientras el apóstol Pablo citaba las Escrituras y hablaba de Jesús, estos de Berea indagaban diligentemente, corroboraban y certificaban a través de los manuscritos, a través de los rollos, de los pergaminos, si era verdad, era real lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Señor me puso en mi corazón compartir con usted que está escuchando una pequeña enseñanza. No soy un guardador de las fiestas judías, pero sí, a través de ellas el Señor nos quiere enseñar una verdad absoluta. ¿Por qué hablo de las fiestas? Porque en esta porción de la palabra dice, ¿cierto?, en el versículo que acabo de leer, capítulo 15 y versículo 10, cuando termina esta parábola de la moneda perdida, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
no tengo muchos años en el Evangelio, pero sí presto atención a cada predicador. Sí, Dios ha puesto el querer como el hacer en mi vida de dedicarle la atención plena a su palabra cuando se traza, se predica por algún siervo o alguna sierva de Dios. Y uno de los errores que he visto constantemente en este tiempo es que muchos dicen en esta porción de la palabra que hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y todos dicen amén. Pero en el cielo no hay fiesta, porque la palabra del Señor me dice, la Escritura, que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y obviamente en el cielo el Señor me decía a mi corazón, a mi conciencia, que en el cielo están los frutos del Espíritu Santo. Emanan, ¿cierto? Y activan los dones acá en la tierra, en su iglesia, la novia del Cordero. Entonces, este pequeño error que se ha ido traspasando de tiempo en tiempo, yo en este peregrinar corto que llevo en el Evangelio, me he dado cuenta que se traspasa muchas veces la Escritura de boca en boca, pero no corroboramos y certificamos a través de la Sagrada Escritura. Y el apóstol Pedro dijo, ¿cierto?, en sus cartas, si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Entonces no es lo que yo pienso, ni lo que yo he escuchado de otros decir. Yo no puedo repetir lo que otros dicen. Yo tengo que repetir lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Es bello, es hermoso, es maravilloso que un pecador se arrepienta. Pero hay que trazar la Escritura como corresponde, para que haya bendición en su vida, en mi vida. Y a la luz de la palabra, porque la palabra es lámpara, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, para que estemos claros, la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. Y la gente dice, la hermandad en distintas iglesias, yo lo he escuchado, dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Ahora, si quieren hablar de fiestas, déjenme decirle lo maravilloso y precioso que es estudiar las fiestas que Dios instauró en aquel tiempo para el pueblo de Israel. Dios me metió para allá hace unos días atrás y me di cuenta que cada una de las fiestas, cada etapa de las fiestas del pueblo de Israel, las 7 principales fiestas del pueblo judío, simbolizan y cada una de ellas anuncian a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a usted que está prestando atención y oído la palabra del Señor. Cuando hablamos de la primera fiesta de las 7 que actualmente aún el pueblo de Israel, los judíos celebran allá en el continente asiático, ellos celebran la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que la fiesta de la Pascua simboliza, representa y recuerda cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto. Dios los libertó con mano poderosa. Entonces, en aquel tiempo, en la Pascua, que Dios mandó, ¿cierto?, a instaurar al pueblo de Israel, dijo que sacrificaran un cordero. Ustedes saben la historia, está en el libro de los Éxodos, el Levítico. Entonces, dice que en aquel tiempo, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, dio la orden a Moisés, a Aarón, que sacrificaran un cordero y pintaran los dinteles de las puertas de las ventanas con la sangre de aquel cordero, ¿cierto? Porque iba a pasar esa noche, ¿cierto?, el Señor, no el ángel de la muerte, porque no sale en ninguna parte tampoco de la Escritura que diga el ángel de la muerte. No dice así. No dice así, pero lo dicen. Pero no está escrito así. Porque pasaré yo, dice el Señor, ¿cierto?,
Y entonces él iba a hacer mortandad con los primogénitos del pueblo de los egipcios. Entonces cuando sacrificaron al cordero, después se instauró, ¿cierto?, ese recordatorio, esa fiesta de la Pascua, que simbolizaba, ¿cierto?, el cordero, la sangre derramada de aquel animalito inocente, ¿cierto?, que cubrió al pueblo, ¿cierto? Y también simbolizaba la Pascua, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Bueno, la Pascua nuestra de los cristianos es lo que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo señaló Juan el Bautista al Cordero. Cristo es el Cordero de nuestra Pascua. Cristo nos libertó del pecado. Entonces, qué hermoso y maravilloso poder cotejar, ¿cierto?, comparar las fiestas del pueblo de Israel con el cumplimiento de cada uno de los pasos de nuestro Señor Jesucristo mientras anduvo en este escenario de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo cumplió a cabalidad, porque Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Porque es más fácil que pase el cielo y la tierra que deje de cumplirse una jota o una tilde de la ley, de la palabra del Señor. Acuérdense cuando Jesús fue tentado en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches. Cuando vino el tentador, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, que le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y ahí hubo un debate, ¿cierto? El enemigo decía, escrito está, y Jesús le señalaba, escrito está. Jesús nos dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo ando ayunando 40 días y 40 noches. No. Él dijo, escrito está. La importancia, lo relevante de la palabra, lo que está escrito, lo que está cumplido, lo que Jesucristo vino a cumplir para liberarnos a nosotros. Así como libró Dios al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios, así también nos liberó a nosotros nuestro Señor Jesucristo en la Pascua, cuando Él fue sacrificado en la cruz del Calvario. También podemos ver la segunda fiesta, y qué maravilloso lo que me enseñaba el Señor, y se lo comparto a usted con cariño, cuando el Señor me enseñaba que la segunda fiesta, ¿cierto?, es de los panes sin levadura. Entonces los judíos tenían que comer, ¿cierto?, panes sin levadura. 15 días después, ¿cierto?, porque la fiesta de la Pascua se celebraba en el mes de Abib, que después se llamó Nisan. Ellos lo tenían que celebrar, como dice la palabra del Señor, a los 14 días del mes primero. Y a los 15 días de este mismo mes había una semana en la cual se comían los panes sin levadura. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá hambre jamás. Y el que me sigue no tendrá sed jamás. San Juan 6:35. Una palabra maravillosa cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús, ¿por qué simboliza y por qué dijo que era el pan de vida? Porque Jesús, Él es el pan sin levadura. Jesús, ¿qué dijo cuando tuvo el escenario de la tierra? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y también la levadura representa la falsa doctrina en estos tiempos peligrosos. Pablo dijo que en los postreros tiempos, ¿cierto?, vendrían hombres con distintos caracteres, intemperantes, infatuados, crueles, amadores más de los deleites que de Dios, amadores de sí mismos, irreverentes, profanos. En el tiempo del fin vendría la apostasía. Y dentro del manto de la apostasía está también la levadura, la falsa doctrina, el endulzar el mensaje. Cuando el gran predicador George Spurgeon dijo, vosotros sois la sal de la tierra, recordándonos las palabras del maestro. No somos el azúcar de la tierra para andar endulzando el mensaje y acomodándolo a estos tiempos. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida,
Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, se autodenominó Él el pan descendido del cielo. Él era el verdadero maná. Él es el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque Él no tuvo pecado. En su boca no se halló pecado. Después podemos ver, ¿cierto?, la siguiente fiesta, que es la fiesta de las primicias. Las primicias, ¿cierto?, era aquel tiempo en la primavera cuando sacaban los judíos, los hebreos, las primeras gavillas, las primeras cosechas de cebada, las primeras cosechas de los distintos frutos en la primavera, y ellos llevaban las primicias y las ofrecían. Entonces Jesús vino también a cumplir. Él no vino a abolir, Él vino a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es la primicia, Jesucristo mismo. Así como es el Cordero de la Pascua, así como es el pan sin levadura, así también Él es la primicia de los que resucitaron. Jesucristo nuestro Señor cumplió todo lo que fue establecido por Dios. Primicias. Las primicias, cuán importantes son. Nuestro Señor Jesús, el primogénito. Nuestro Señor Jesús, el que venció la muerte. La muerte no pudo sostenerlo, no pudo sujetarlo, no pudo vencerlo. Qué bello y qué maravilloso es entender esto, lo de las fiestas del pueblo judío. No le estoy diciendo que guarde el sábado, le estoy diciendo que nuestro Señor Jesús, si bien es cierto, están quizás abolidas las fiestas, quizás sí está abolido el sacrificio, porque no está el templo, ¿cierto? Pero el pueblo judío y los israelitas están esperando al Mesías que rechazaron, ¿cierto? A nuestro Señor Jesús. Ellos esperan otro Mesías. Y ellos esperan reconstruir el tercer templo para empezar de nuevo con los sacrificios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña con su peregrinar, con su caminar, con su nacimiento, con su vida, pasión y muerte y resurrección, nos enseña en la fiesta de las primicias que Él es la primicia para el Padre. Y ahora nosotros esperamos también aquí ser levantados juntamente con Él para recibirlo en las nubes. Pero qué maravilloso y qué poderoso cuando nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos: es preciso que yo me vaya para que envíe el Consolador. Y tenemos la cuarta fiesta justo al centro. Son 7 fiestas más importantes en el pueblo de Israel. Y justo al centro tenemos 3 fiestas para la primavera. La fiesta central, que es la de Pentecostés. No estoy diciendo que es la más importante, sino que se acoplan las fiestas una a otra. Tenemos la fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué vino el Espíritu Santo justo para el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes esperando juntos, ¿cierto?, la promesa del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vendría. Y cuando vino en el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés en aquel tiempo simbolizaba el peregrinar del pueblo por el desierto, que se demoraron, ¿cierto?, de que salieron, dicen los eruditos, desde que salió el pueblo de Egipto hasta que llegó al monte donde fueron recibidas las leyes, se demoraron 50 días. Pentecostés viene de penta, de 50. Pero como nuestro Señor Jesucristo cumplió todo, Él también
recordando la fiesta de Pentecostés, recordando el sello que hubo entre el pueblo de Dios en el monte sagrado. Cuando recibieron la tabla de la ley, fue sellado al pueblo, ¿cierto? Con ese acuerdo, con esos estatutos, con esos preceptos, con esos mandamientos. También nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo de parte de Dios, fue enviado también en el día de Pentecostés, sellando a la iglesia con su presencia, con sus dones, con sus manifestaciones maravillosas, hermosas, poderosas, que hasta el día de hoy están vigentes. Entonces seguimos marcando la fiesta del pueblo de Israel con acontecimientos reales y verdaderos que cumplió nuestro Señor Jesucristo, y ahora el Espíritu Santo se manifiesta en una fiesta, en la cuarta fiesta, en la fiesta de Pentecostés. Después, en el tiempo ya más terminada la primavera, ya llegando a otoño, también hay más fiestas. Tenemos también la fiesta de las trompetas. Y aquí yo quiero hacer un alto, porque también he escuchado a muchos eruditos, porque hay que escuchar a los hombres que están ungidos por Dios y que se guían conforme a la Sagrada Escritura. Y si todos estos acontecimientos de las fiestas judías que están plasmadas en la palabra del Señor, que aún se realizan en el pueblo de Israel, si Jesús cumplió cada uno de estos procesos con su cuerpo, con sus manifestaciones, siendo el Cordero, siendo el pan sin levadura, siendo la primicia de los que resucitaron, enviando el Espíritu Santo en la fecha de Pentecostés, ahora viene sucesivamente, ¿cierto?, en orden cronológico, la fiesta de las trompetas, lo que celebran los judíos en otoño. Y dice la palabra del Señor que a la final trompeta, ¿cierto?, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿cierto?, y con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos también, ¿cierto?, levantados juntamente con ellos para recibir al Señor Jesús en las nubes. Una palabra maravillosa, hermosa, de esperanza, de fe, que nos alienta nuestro corazón, de que no es en vano esta carrera que estamos corriendo o caminando, como usted quiera, pero estamos avanzando, estamos en el camino. Pero siempre las fiestas van señalando un peregrinar y una manifestación de Dios. Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo, las lenguas de fuego, ¿cierto?, en el aposento alto, llenaron de poder al apóstol Pedro y a todos los que estaban con él. La fiesta de las trompetas. Estamos esperando nosotros, ¿cierto?, aquel sonido. Y sabe que escuchaba a un doctor profesional, siervo de Dios, que decía que como esta fiesta de las trompetas se celebra como en el séptimo mes en el pueblo de Israel, escuchaba yo a un erudito, como le digo, doctor, que decía que más o menos, el séptimo mes, un mes trae 4 semanas, ¿cierto? 7 por 4, 28. Pero decía que un bebé, escuche bien, un bebé en el vientre de su madre, más o menos como a las 25 semanas de gestación, ya tiene totalmente formado el oído, un bebé en el vientre de la madre. ¡Qué maravilloso! Esta revelación que Dios le daba, ¿cierto? Y demostraba Dios a este varón, a este médico, ¿cierto?, que explicaba que más o menos en las 25 semanas, ya está, a los 16 semanas empieza a formarse el oído, pero a las 25 semanas está totalmente formado el oído, ¿cierto?, en el vientre de la madre, de una criatura en gestación.
a las 25 semanas. Y en el 7º mes de embarazo, podríamos decirlo así, al principio, ¿cierto? 7 por 4, 28 semanas. Al principio, los 25 semanas, ya el oído del bebé está desarrollado, listo. O sea, ¿cuál es lo importante y lo maravilloso? Que un bebé que esté en el vientre de la madre, cuando suene la final trompeta, también va a tener el privilegio, la honra, ¿cierto?, de poder escuchar la trompeta de Dios. ¿Me entiende lo que les digo? Lo maravilloso. Dios es tan sabio que no solamente lo escogió, lo elegido, sino que esa criatura indefensa, esa criatura inocente, por algo el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Imagínense, hasta esa criatura va a poder escuchar en el vientre de su madre aquel día la trompeta de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Me gozo por estas cosas. Pero también después tenemos, ¿cierto?, la fiesta de la expiación. El pueblo de Israel se juntaba, ¿cierto?, en aquel tiempo y en otoño y hacían expiación, hacían un recogimiento, pedían perdón por sus pecados. El pueblo de Israel. En aquel tiempo yo creo, me imagino que, o puede ser más o menos en el tiempo, porque Dios está haciendo todo señalado justamente con sus fiestas. Jesús hizo todo, el Espíritu Santo llegó en la fiesta de Pentecostés. No podemos discutirlo. Me imagino yo, no sé, es un decir, aventurar, nadie sabe el día ni la hora, pero quién sabe que en el día de la fiesta de las trompetas venga y suene la trompeta final, no lo sabemos. O ahora cuando se celebran en el otoño la fiesta de la expiación, capaz que sea ahí el momento cuando Dios, ya la iglesia se haya ido, quizá en el tiempo de la fiesta de Pentecostés o en el tiempo de la final trompeta, en la fiesta de la trompeta, no sé, ahí puede haber sido levantado el pueblo, puede ser levantada la iglesia, no lo sabemos, los misterios de Dios. Pero Dios no hace nada al azar. Todas estas cosas que estoy nombrándole yo de la fiesta son señales que Dios dejó para el pueblo de Dios y para nosotros. Si bien es cierto, nosotros ahora no hacemos sacrificio, no derramamos sangre, no degollamos ningún animal, no vamos del sacerdote, ¿cierto?, para entregarle el animal, la ofrenda, el sacrificio, para que Él lo haga, lo presente por nosotros, pero sí tenemos la oración como sacrificio. En el tiempo de la expiación, la fiesta de la expiación del pueblo de Israel, donde se recogían, pedían perdón, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo y ministraba. Yo pienso, me imagino que puede ser que capaz que en aquel momento, cuando sea la fiesta de la expiación, ya la iglesia no esté acá y sea un tiempo de angustia, de tribulación. Y sea ahí quizá en aquel tiempo cuando Dios salva a su pueblo, en la tribulación, ahí en la guerra de Armagedón, capaz que sea ahí en el momento de expiación cuando Dios perdone a su pueblo, porque Él va a salvar. Él no ha olvidado a su pueblo, Él va a salvar a su pueblo Israel. Y bueno, y por último tenemos la fiesta de los tabernáculos. Y sabemos que Jesús se tabernaculó. ¿Cómo lo podría decir? Tomó cuerpo de tabernáculo, cuerpo de carne, y Jesús estuvo y habitó con nosotros. Pero también tenemos ese pasaje en la Escritura cuando Jesucristo, ¿cierto?, se transfiguró delante de Pedro, ¿cierto?, y delante de su discípulos que lo acompañaban, los seguidores de su círculo más cercano, que a algunos no les gusta que uno diga así. Jesucristo se transfigura y aparece Moisés y Elías. Y Pedro le dice: Señor, qué bueno que estemos acá, y
que sea preciso que podamos hacer una enramada, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Eso simbolizaba, ¿cierto?, que antes que venga Jesús tiene que venir Moisés y Elías, dice la Sagrada Escritura. Bueno, los dos testigos, no sé si serán Moisés y Elías realmente, pero por las características que dan, las señales que van a hacer estos dos testigos, muchos dicen y concuerdan de que puede ser Moisés y Elías. Y hablaba de la fiesta de los tabernáculos, y sabemos que ya en esa última fiesta simboliza también una fiesta de alegría, de regocijo y de recordatorio que el pueblo tenía que hacer, el pueblo de Israel, ¿cierto? Juntar ramas de árboles frondosos y hacer unos tabernáculos y recordar cómo vivieron ellos en la antigüedad. Y también, como es la última fiesta y simboliza a nuestro Señor Jesús, yo creo que en el milenio, cuando Él venga a entronarse acá realmente, a gobernar, a estar con nosotros, reinando por 1000 años. Bueno, este pequeño recorrido que he hecho de 30 minutos es para anunciar, ¿cierto?, que hay un pueblo judío, ellos celebran una fiesta, ¿cierto?, que también tienen un paralelo con nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de todas las cosas que Él hizo. Dios no hace nada a media, cada señal la estableció y cada señal la hizo, y cómo vivió Jesús, cómo anduvo en cada tiempo señalado. Ahora, la inquietud mía es que en estos tiempos, 2022 que estamos viviendo, en este mismo día, mucha gente de nuestro pueblo cristiano está celebrando fiesta a Dios. Y me acordaba de una palabra, el Señor me traía una palabra cuando estaba en la tranquilidad de mi casa meditando en esta inquietud. ¿Por qué se celebra el Día del